Del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos en este lunes de la cuarta semana de Cuaresma. El día de ayer hemos celebrado el cuarto domingo de Cuaresma, que, como decíamos el sábado anterior, es el domingo letare, el domingo de la alegría. Y esto para nosotros es bien importante, y por eso ayer se reflexionaba sobre el evangelio del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel hijo que había malgastado toda la herencia de su padre en una vida disoluta, y cuando decide regresar pensando en que el padre ya no lo iba a recibir como su propio hijo, su sorpresa fue la misericordia, como el padre le restaura la dignidad de hijo e incluso hace fiesta, matando al becerro gordo, invitando a la gente, diciendo: este hijo mío está muerto y ha regresado a la vida. Y es ahí como nosotros entendemos y vemos cómo nos recibe Dios después de haber pecado. Con el pecado nosotros entramos en la muerte, y habiendo entrado en la muerte, pues el único camino es encontrar a Jesucristo, encontrarnos con el Señor. Eso es lo único que nos puede dar vida, porque más pecado nos da más muerte, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando nosotros nos confesamos, regresamos a Dios, nos reconciliamos con Él, pues ahí estamos una vez más recordando la misericordia del Señor y cómo el Señor nos abraza, cómo el Señor también nos dice: tus pecados te son perdonados. Y esas son palabras tan dulces, tan hermosas, que prácticamente si nosotros vemos que el Señor es capaz de perdonar pecados, ¿cómo no será capaz de vencer la muerte, verdad? Que es el Todopoderoso. Es una de las cosas que nosotros decimos de Dios, que Dios es todopoderoso. Y entonces, si Dios es todopoderoso, claro, nos da también a nosotros pues la certeza de que no hay nada ni nadie que pueda ser más grande, más fuerte que Dios Todopoderoso. Y en este pasaje que acabamos de escuchar el día de hoy, en este día lunes, queridos hermanos, vemos a este funcionario real que suplica a Jesús con insistencia que sane a su hijo. Y Jesucristo, al ver la fe, le dice: bueno, está bien, vete, tu hijo ya está sano, no tengas ningún problema. Y ahí es a donde la palabra dice algo importante y bien hermoso. Dice: este hombre creyó, le creyó a la palabra del Señor. Y entonces, se fue confiado en esa palabra. Se fue confiado de que cuando llegara a casa iba a ver a su hijo levantado, iba a ver a su hijo sonriente, iba a ver a su hijo con fuerzas, iba a ver a su hijo una vez más para darle un abrazo, iba a ver a su hijo también dispuesto a seguir adelante, ¿verdad? Y entonces eso significa creer. Yo una vez escuchaba una historia, y yo creo que muchos la habrán escuchado ya también, sobre el tipo de fe que nosotros podemos tener. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, pues prácticamente cómo nos preparamos para recibir eso que le estamos pidiendo al Señor. Sucedió el caso, ¿no?, de estas personas que estaban cosechando la tierra, y al ver que había una gran sequía, pues no podían sembrar ningún tipo de semilla, ¿verdad?
y empezaron a rogarle a Dios: Señor, envíanos agua, envíanos pues una lluvia abundante para las cosechas. Y hubo un hombre que salió a preparar su tierra para recibir la lluvia, y los demás pues simple y sencillamente dijeron: bueno, vamos a esperar a ver si llueve, nos ponemos a trabajar. Pero solo uno vino y se puso a prever qué va a suceder si entonces llueve, ¿verdad? Claro, le llovió solamente en la tierra de aquel que lo había preparado, ¿verdad? Y todos los demás se quedaron: bueno, ¿y qué pasó, verdad? El Señor que acaso no es misericordioso, el Señor que no es generosidad, el Señor que es bueno, ¿cómo es que solamente va a bendecir a uno y nos va a despreciar a los demás? Y no es que el Señor quiera despreciar a nadie, porque no se trata de eso, pero ahí nosotros vemos ese acto de fe, ese creer en la palabra del Señor, para que al regresar a lo que nosotros estamos haciendo, redescubrimos una vez más cómo el Señor ha estado presente en todo momento y en todo lugar. Queridos hermanos, esto es bien hermoso porque, claro, leer este evangelio en este año jubilar de la esperanza, y no me estoy cansando de decir año jubilar de la esperanza porque es un año puramente de gracia, este evangelio pues nos anima a creer en la palabra de Jesús, incluso cuando nosotros no vemos frutos, incluso cuando el panorama está difícil, incluso cuando no sabemos cuál es la dirección que nosotros vamos a tomar en un momento después, ¿verdad? Y por eso la esperanza cristiana se apoya en la certeza de que Dios va a actuar y que Dios ha actuado en nuestra vida. Y aunque sea en silencio, aunque nosotros no conozcamos la dirección, aunque tarde en manifestarse, saber de que Dios actúa es lo que a nosotros nos empuja siempre a creer en Él. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.